revolución. Los latinoamericanos gritamos con emoción. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución! Me es muy grato expresarle la inmensa alegría y regocijo que hoy nos anega y a la vez nos dignifica al tenerlo a usted en Colombia, específicamente en Bogotá, ciudad que bien sabemos está profundamente arraigada en su corazón. Que su figura, su permanencia en Colombia y en Bogotá hacen parte de algo que es fundamental y que es la historia que sigue caminando. Colombia está contigo, Fidel, amigo, Colombia está contigo. Queridos hermanos y hermanas colombianos, lo más importante precisamente de esta reunión, lo más valioso y lo más expresivo es que se hayan reunido distintos criterios, distintas opiniones para expresar los sentimientos de amistad, de apoyo y de solidaridad a nuestro país, a nuestra revolución, a nuestra patria, a nuestra lucha, al esfuerzo de nuestro pueblo. Porque los valores que estamos compartiendo todos aquí, independientemente de ideología, como se dijo, o de filosofía, son valores supremos, son valores sagrados, son los valores de la patria, los valores de la independencia, los valores de la libertad, los valores de la justicia, los valores de la solidaridad, los valores de la hermandad, los valores del compañerismo. Quien bien marcha, o quien en buena dirección marcha, lejos llega. Si defiende valores, si defiende ideas justas, puede llegar tan lejos como bueno, respetando las creencias. Llegó Cristo, aunque lo hubiesen crucificado. Y llegó Marx, aunque lo estén crucificando ahora. Mi propio pensamiento fue evolucionando rápidamente. Mis contactos con la literatura revolucionaria me hicieron revolucionario. Pero recuerdo que por aquella época había leído más de la Revolución Francesa que de Marx. Y les confieso que aquello me gustaba muchísimo. Y a veces estaba hasta en horas de la madrugada leyendo cuánto libro caía en mis manos acerca de la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero eran aquellas ideas. Todas las revoluciones han aportado a la humanidad grandes e importantes ideas, y cada una de ellas aporta nuevas ideas. Con toda esa filosofía en la cabeza llegué a Bogotá. Y claro, queríamos hacer un congreso de estudiantes, porque pensábamos que los estudiantes debíamos estar unidos. Y no existía una organización estudiantil latinoamericana. Y un grupo de cubanos, nos reunimos con venezolanos, con panameños. Y a nosotros se nos ocurrió cosas de muchachos, dirán los filósofos
del imperialismo, hacer coincidir nuestro Congreso de Estudiantes con ese Congreso Panamericano. Eran dos cosas muy opuestas, ¿no? Pero bueno, llegamos, nos reunimos con los estudiantes de la Universidad de Bogotá, en su inmensa mayoría jóvenes muy combativos y muy progresistas. Había gran efervescencia en el país, me recuerdo, en aquellos días. Había mucha violencia. Recuerdo que los periódicos decían, muertas 50 personas en tal lugar, muertas 80 personas en tal lugar. Y yo me ponía las manos en la cabeza, porque aunque en Cuba hemos tenido muchas veces también situaciones convulsas, no nos pasaba por la mente aquella situación que había. Y así fue como los estudiantes nos pusieron en contacto con el movimiento de Gaitán y con Gaitán. Y entonces nos propusieron pedirle colaboración para organizar nuestro congreso. Y lo visitamos y se mostró muy dispuesto, entusiasmado incluso. Y quería hacer un acto para la inauguración o la clausura del congreso. Lo vimos. El día 7 tuvimos una reunión con él, los estudiantes, el grupo de estudiantes, en su oficina. Nos dio materiales, folletos. Entre ellos, no se me olvida, un folleto llamado La Oración por la Paz. Me llamó la atención mucho, porque ese no era el lenguaje que se usaba en Cuba. En Cuba era mucha retórica y mucha diatriba. Cada palabra que se pronunciaba era muy dura. Y a mí me llamaba la atención, me maravillaba la elegancia, la decencia con que estaban escritas aquellas palabras, cuando la famosa marcha del silencio. En eso estábamos nosotros. Ya yo les decía hace unos minutos cómo pensaba. ¿Quién nos iba a decir que se producirían tan tremendos acontecimientos unas horas después? Íbamos nosotros a visitar a Gaitán a las 2 de la tarde y estábamos en el hotel esperando. Cuando salimos para hacer tiempo y acercarnos a la oficina, y empieza un grito unánime casi por todas partes: mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Y aquello realmente fue una explosión. Nosotros que la vimos, la vivimos, porque aquello no fue algo que se pudiera organizar siquiera. Fue una explosión de pueblo lo que se produjo. Yo mismo me recuerdo que mis primeros esfuerzos fue tratar de persuadir en la calle a la gente, ya que yo era una muchedumbre, que no rompieran las vidrieras, que no destruyeran nada, porque ya en esa época yo tenía alguna idea de lo que era una revolución y más o menos de lo que debía hacerse en una revolución. Pero me pasaron en 48 horas tantas cosas como yo creo que nunca a nadie le pasaron en la vida. Solo sé que me sumé a la primera columna que avanzaba y que iba para una estación de policía. Iba desarmada, había muchas personas, había policías parapetados. Nosotros no teníamos armas, pero la policía nos disparó. Bueno, hay que debo decirlo realmente. Y todos estos temas siempre son un poco delicados, que la policía se plegó al movimiento popular, de manera casi unánime. ¿Quién lo va a saber mejor que un testigo que tuvo que conseguir un fusil también? Bueno, yo lo que conseguí ni siquiera un fusil, fue un escopetón de eso que tiraba gases lacrimógenos y un montón de balas grandes así de madera. Más bien parecían balas de cañón que balas de infantería. Y un teniente me dijo: vas a explotar con todo eso, y me dio su fusil y me pidió y yo encantado.
y así pude conseguir un fusil y 14 balas. Las demás cosas no las cuento, porque ya Lape las contó más o menos. Todo lo que ocurrió y lo que nos ocurrió realmente en unas horas. Pero puedo decir que de las cosas más altruistas que he hecho en mi vida, de las más desinteresadas, de las más puras, fue la que hice realmente en esos días, cuando me sumé al pueblo. Y corrí todos los riesgos que corrió el pueblo, a miles de kilómetros de mi patria, sin que la familia supiera nada. Y así entre tantas aventuras terminé en la 5ª estación de policía, pero no preso, no. Terminé en la 5ª estación de policía como con 400 policías que estaban sublevados. Fuimos a parar allí, digo por detalles que no les voy a contar, es largo. Ya antes, 3 estudiantes, como yo tenía un fusil, les puedo asegurar que no hay cosa peor que tener un solo fusil en medio de mucha gente sin fusiles. Porque los otros quieren que usted con su fusil y sus 14 balas gane juntas la batalla de Boyacá, Junín y Ayacucho. Si a mí me pedía que tomara la estación de policía, los estudiantes, porque habíamos ido a la universidad, después de un intento fallido de socorrer a algunos estudiantes que estaban apoderados de una estación y estaban asediados. Pero teníamos un fusil, 14 balas. Y fuimos a tomar, ya no como la primera vez, que fue una gran columna de pueblo, sino unos pocos estudiantes conmigo y un fusil, a tomar la estación, una estación. Pero con tan buena suerte, porque no hay duda que la suerte me acompañó durante aquellos días, que la estación ya estaba tomada. Si le cuento que por esa carrera 7ª, que no se me podrá olvidar nunca, en medio de los muchos episodios que vivimos, nos topamos con todo un batallón, pero no sabíamos cuál era la posición del batallón. Venía con 2 tanques por delante. Nos apartamos hacia un lado, por ahí, cerca de donde estaba el Ministerio de Guerra, en un parque bonito, que todavía creo que quedan algunos árboles allí. Y nos pusimos cerca de unos bancos, pero no nos hicieron ningún caso, por suerte. Siguieron, pero entonces nosotros atravesamos, vemos un edificio grande, una reja, y yo parece que poseído de aquella, como un Quijote, de aquellas locuras de la Revolución Francesa, me paro en un banco para arengar a aquella tropa que estaba allí a que se uniera a la revolución. Y no me daba cuenta de que estaba frente al Ministerio de Guerra. Por fin un ómnibus que nos esperaba para ir a ayudar a los estudiantes. Fuimos para allá, ni nos enteramos que había salido una patrulla a buscarlo. Y ni cuenta nos dimos. Bien, y les prometí no contar mucho. Después termino en la 5ª estación, pero aquella fue una noche para mí muy excepcional, porque toda la noche en la estación estaba esperando el ataque. Y yo digo, una tropa encerrada es tropa perdida. Y yo le sugería al jefe de las tropas aquellas que saliera a la calle, que lanzara las tropas a la calle y buscar objetivos, no se dejara acercar y destruir. Pero él siguió las viejas tácticas. Lo que más se han cometido en la guerra son errores. Y allí estábamos esperando toda la madrugada el ataque. Y me quedé solo, me recordé de la familia, recordé de todo. En ese momento que hay que tomar una decisión, yo comprendía que era errónea la táctica, comprendíamos que íbamos a perecer todos allí. Allí, uno puede decir, aquí tienen el fusil, mucha gente siempre había querido un fusil, me marcho. Pero yo hice un razonamiento.
Y dije, bueno, estoy aquí solo, nadie sabe de mí, ni familia, ni en Cuba, ni nada. Estaba solito, en ese momento había quedado solito. Y dije, bueno, pero ¿por qué causa lucha este pueblo, esa gente que ha luchado? También ellos se han revelado porque se produjo el asesinato del dirigente. Las causas son las mismas, las causas justas. Es mi conclusión internacionalista. Son las mismas en cualquier parte del mundo. Toda causa noble, toda causa justa. No hay por qué defenderla solo en su propia tierra. Hay que saberla defender en cualquier lugar del mundo en que uno se encuentre. Fue el momento en que tomo la decisión y me quedé hasta el final. Hasta que ya finalizaron las acciones, finalizaron los combates, hubo una tregua. Y así fue, pero como habían visto a 2 cubanos por allí, le estaban echando la culpa de todo. Que si habían unos cubanos, unos extranjeros que se habían organizado. Fue una situación difícil y nos vamos para una casa de huésped donde estaban otros 2 cubanos. Toque de queda a las 6 de la tarde. Y a las 6 menos 10 se entabla una discusión con el dueño de la casa de huéspedes. Porque empezó a decir horrores y cosas. Todas las ideas, tenían las ideas opuestas. Y yo, en vez de ser discreto por una vez en la vida y prudente por una vez en la vida, me pongo a discutir y me gané lo que me gané. Que nos dijeron que teníamos que ir. Y eran las 6 menos 5 de la tarde. Salimos de Milagro, llegamos al Hotel Granada. Pudimos allí con un diplomático, nos llevó a un diplomático que había estado, era argentino y había estado ayudando incluso también en lo del Congreso. Y nos recibe diciendo, ¿en qué lío os habéis metido? Alape dirá que yo tengo memoria. No es memoria, Alape, es cariño por Colombia y cariño por Desde entonces han pasado 46 años. Yo mismo me asombro, porque yo mismo me pregunto, pero ¿habré vivido tanto? ¿Habrá pasado tanto tiempo? 46 años sin poder venir a Bogotá. Pero ha habido cambios en América Latina, cambio en la actitud de América Latina con relación a Cuba. Se fueron apartando, empezando por los países del Caribe, y así poco a poco se fueron apartando de aquella política de hostilidad, del intento de destruirnos, nos fueron tendiendo la mano de una forma o de otra, independientemente de las diferencias políticas. Ustedes comprenderán la importancia que tiene para nuestro país, sobre todo hoy más que nunca, sometidos a un doble bloqueo, porque prácticamente no tenemos comercio con los antiguos países socialistas y con Rusia no hay prácticamente comercio ninguno. Y que nuestro país atraviesa momentos muy difíciles y tiene que estar librando una batalla heroica, como ustedes conocen. Cuando perdimos todos nuestros mercados, nuestros créditos, nuestras relaciones comerciales. Cuando el 70% de las importaciones se perdieron. Yo me pregunto si algún otro país habría podido resistir. Por eso cuando ustedes les rinden el tributo de la amistad y del reconocimiento y del apoyo a nuestro pueblo, a mí me conmueve, porque soy testigo del esfuerzo valiente y heroico que hace nuestro pueblo hoy día, como nunca antes. ¿Cómo ha podido resistir cuando se quedó solo? Quiero decir, en el campo, cuando el campo socialista se derrumba, cuando la URSS se desintegra y toda nuestra economía y todas nuestras producciones estaban asociadas a la economía, a la producción
de esos países porque estábamos aislados y bloqueados. Pero bueno, Cuba está decidida a resistirlo todo y a librar esa batalla con honor, con dignidad. Y si fuéramos a desaparecer, yo no creo que ningún hombre honorable en este mundo prefiera arrodillarse y someterse a esas infamantes condiciones antes que desaparecer. Desaparecer por ley natural, todos tendremos que desaparecer, pero es mejor siempre desaparecer con honor. Los opresores, los explotadores desaparecerán también, pero no desaparecerán con honor.